buenas noches, bienvenidos a otro programa de Noticias Urbanas TV. Como todos los domingos me acompaña mi compañero el señor Cristian Nogui. ¿Cómo andás, Norman? ¿Todo bien? Un placer de... ¿Cómo estamos? Estamos un poco resfriados, ¿no? Este cambio de yo clima... tengo una gripe fatal. Es tremendo. Un día hace calor, un día hace frío. Los días de calor ya salimos todos Yo ya no sé cómo vestirme. Porque si salís muy temprano... Con el piloto, el paraguas, después lo saco, tengo todo encima, es terrible. Bueno, vos pues sos de Capital Federal, yo soy de conurbano. Vos sabés que en el conurbano hace mucho frío. Cuando salís temprano salís súper abrigado. Y cuando llegas a la capital te cruzás con un porteño como vos. Dicen, che, ¿tenés tanto calor? Y sí, al mediodía empieza a hacer calor, te empiezas a sacar y vas todo emponchado. Somos la dupla ambas, me acabo de dar cuenta. Y sí, bien. Bueno, para tener dos miradas de una misma Muy bien. Pero hay que integrar la ciudad del conurbano. Eso. Siempre lo discutimos en esta mesa. Sí, totalmente. Bueno, si está de acuerdo, vamos con la tapa de esta semana. Vamos, adelante. Un tema muy complicado, Norman, que se está hablando mucho en estos días, el avance narco. En pleno distrito porteño, los capos de la droga manejan ejércitos con armas de guerra, a la vista de todos y a plena luz del día, protegidos por el poder político, policial y judicial. Hablan las principales autoridades de la ciudad de Buenos Aires. Y también muy interesante la mirada del laboratorio de cocaína, ¿sí? Este libro que de alguna manera denuncia ¿sí? toda esta trastienda que está contando esta etapa de la revista. Y bueno, además, arquitectos en pie de guerra con Macri, y la Defensoría instalará un centro cultural en el Bajo Flores, entre otros los temas. Y como siempre ya saben, noticiasurbanas.com.ar, Twitter, online las 24 horas del día, totalmente. Sí, con las últimas primicias de la ciudad de Buenos Aires. Exacto, vamos con nuestra primera invitada, Vilma Ripoll. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, Hola, gracias Vilma. por invitarme. Sí, no. Antes de meternos en la realidad política, Tucumán, que es un despiole bárbaro, Mucho tema para le hablar. quería consultar fundamentalmente de lo que es la problemática del femicidio. Estamos ante un hecho que es tremendo, es el caso El crimen de Pilar. del crimen de Claudia Schaffer en Martindal. Claudia, sí, totalmente. La verdad, impactó y a todos. Fernando Farré, Sí, ahí está. el femicida, que ahora efectivamente intentan, bueno, sus anteriores abogados intentaron que le reduzcan la pena por emoción violenta. Aparentemente en el medio de esa búsqueda aparecieron unos mails que Fernando había mandado, que Farré había mandado a ese estudio de abogados preguntando qué pasaba si él mataba a alguien, si lo iban a tomar. Sí, anticipando un homicidio. Que tenía todas las intenciones y que por eso flexibilizó todo y se hizo pasar como muy modosito y pidió que se baje la restricción perimetral para poder pasar, para poder ir adentro de la casa, a repartirse los bienes o a ponerse de acuerdo. Bueno, ese es un error terrible. Es decir, nunca a repartir los bienes solos. O con la policía, o con la familia, o en presencia de, o que vaya gente en representación de, nunca. Porque digamos, estaban los letrados, pero en un momento quedaron los dos solos. Claro, lo dejan solos. Yo creo que eso, que los letrados son responsables, corresponsables de esta muerte. Porque solo inexpertos en el tema de género puede hacer que hayan permitido que estén solos y con la posibilidad de cerrar con llave. Entonces, creo que eso es gravísimo. Ahora cambiaron los abogados y tiene el abogado de Mangieri, que es un abogado muy caro, que lo defendió a Mangieri y que sé que defiende, no le hace asco a nada, y ahora intenta decir que es inimputable. Es decir, ¿cómo hacen? Terminan llevándolo a un lugar psiquiátrico de mucho nivel, donde después termina teniendo salidas y todo pasa y entonces se permite que como antecedente quede esto así. Sí, los tipos que terminan afectados por este tema de la violencia de género son inimputables, si querés, en un punto. Así como que tienen emoción violenta en el momento que matan, pero no lo hacen porque eran unos santos varones y después les dio una emoción violenta y la mató. No, olvídense. Tienen toda una serie de antecedentes de violencia, como tenían en este caso con esta chica Claudia, que lamentablemente la justicia y la policía y la sociedad, digamos, en general, no toman a fondo tomando medidas. Nosotros después del Ni Una Menos planteamos, incluso presentamos, yo misma presenté en la provincia un proyecto de ley para que lo voten, presentamos acá en Capital, presentamos en la mayoría de las provincias del país proyectos de emergencia en violencia de género. Es decir, la emergencia es que haya presupuesto para que se aplique la ley, refugios para que las mujeres puedan refugiarse después de ir a denunciar, subsidios para que puedan sobrevivir al día siguiente ellas y sus hijos, campañas para que todo el mundo sepa cómo es este tema de la violencia, cómo acciona el violento, cómo va
primero violentamente, después retrocede y pide perdón, y entonces viene con regalos y todo, y después vuelve otra vez. Y además centros de atención psicológica y legal gratuitos que puedan hacer que las mujeres pidan la restricción, porque los abogados penalistas, que son los que piden la restricción, cobran. Claro. Bueno, hay un dato que vos recién mencionabas, Vilma y Norman, que es el mail que él utiliza, digamos, de fantasía. Dice, la prensa de Dios lleva póster central, que es una canción de Divididos que se llama ¿Qué ves?, que es un clásico del rock argentino. Y la canción dice, ¿qué ves cuando me ves? ¿No? Yo me sorprendió esto, ¿no? Digo, cuando él, de alguna manera, metafóricamente decimos, ¿qué ves cuando lo ves? Digo, ¿por qué él era el prototipo del tipo de la persona exitosa? Un CEO de una empresa, fotos con famosos. Tiene fotos con todo el mundo. Con Lady Gaga. ¿Sí? Y por otra parte, pero además, era un monstruo. O sea, pero además lo echaron, aparentemente eso? Se empieza a saber que lo echaron de las empresas como Cotitos, había tenido situaciones de violencia con los trabajadores, con los empleados, con... O sea, claramente había indicios. Bueno, claro. Entonces... pero también había hechos de que había ido, la perseguía a Claudia, la acosaba, ¿no? iba y la perseguía en el trabajo, le caía a toda hora, porque como más no tenía trabajo, porque se fue quedando siempre sin trabajo por esta situación, entonces se dedicaba a perseguirla y a hacer lo que hacen todos los violentos. Por eso es tan importante tener refugios, porque cuando uno va a denunciar, además de que cuenta con que la policía, lo único que hace la policía es ir a la casa del violento y decirle, mirá que denunció, con la excusa de voy a ir a ver si está, si vive, bueno, un desastre. Entonces, esa situación hace que vos necesites tener los refugios, tener a dónde ir a quedarte en un lugar donde tengas contención, donde vos puedas ir con los pibes, todo, porque estos te persiguen y como consideran que sos su propiedad, y como consideran que no quieren dejar de que sos su pertenencia, entonces no están dispuestos a perder su poder sobre vos, sería, para explicarlo de alguna manera, te persiguen. Entonces, cuando vos te vas a ir a denunciar, tenés que saber antes, por eso es tan importante la atención psicológica y legal previa, ¿a dónde vas a ir a parar? Porque si vos pensás que vas a la casa de tus padres, o a la casa de tu mejor amiga, o a la casa de una amiga más o menos alejada, o una compañera de trabajo, él conoce todo, porque generalmente te siguen y saben dónde viven tus amigas, porque te acorralan. Primero te hacen dejar el trabajo, después te hacen dejar la familia, después te hacen dejar las amigas y después te encierran y quedás sola. Y en el momento que vos denunciás, es la peor afrenta, porque es cuando la mujer teóricamente recupera su voz, porque ahí la tiene en una situación de absoluto dominio. Está sometida. Sometido, total, y además con todo un trabajo psicológico de disminución de la autoestima, una cosa terrible que hacen los violentos adentro de la casa. Entonces, cuando te vas, él te va a buscar a los lugares que él ya sabe que estás. Entonces, ¿qué pasó en La Plata? En La Plata, no sé si ustedes se acuerdan, una chica fue con su hijita a la casa de su mamá. Y vivían su mamá, sus hermanos, todo eso. El tipo la siguió, esperó que se fuera el varón, ella no llegó, entonces entró y mató a la madre, a la hermana y a la nena. ¿Me entendés? Porque no tienen problemas. El nivel de locura que les toma la voluntad y los hace accionar así, no tiene límites. Es más, ahora matan a los pibes para castigar a las madres también. ¿Viste el que chocó en contra de un camión, que lo agarró en contra, que iba con los dos hijos y le dijo a ella, prepará tres cajones? Bueno, el que prendió fue a la casa, Norman, de la madre para vengarse también de la hija. Bueno, por eso te digo. Un montón. Bueno, y es demasiado frecuente. Una de cada 4 mujeres sufre violencia, porque hay distintas formas de violencia. Arrancan, por supuesto, por decirte sos un inútil para cocinar, sos un inútil para limpiar, sos un inútil para la cama, sos un inútil. Hay un spot del gobierno que es muy bueno, que va marcando las etapas. Exacto. Y después empieza a gritarte. Y después, una vez que te gritó, te empieza a pegar. Entonces, bueno, por eso necesitamos la emergencia, la ley de emergencia, que se siente el Congreso y vote eso. El 40% de mujeres que ocupan bancas en el Congreso de la Nación, si no se ocupan de esto, que se vayan. Así te lo digo, que se vayan. Porque la frecuencia yo creo que ya está en más de una cada 30 horas. Ripoll, la cambio radicalmente de tema para hablar de otro tema también que está en boga, que está en la agenda, que es Tucumán. Analiza lo que está sucediendo en Tucumán. Estuve en Tucumán. Estuve hasta el día de la elección.
porque fui a acompañar el acto de cierre y además recorrí con mis compañeros los hospitales, porque tenemos candidatos de salud muy importantes, trabajadores de salud estatal. Sí. Y entonces estuve viendo cómo era este tema de los acoples. Cuando vi lo que era, en los medios denuncié que había un fraude institucional. ¿Qué es los acoples? Como para que todos Claro, para que la gente sepa. Claro. Acá, antes se llamaban colectoras. Sí. Pero son superiores, porque es, vos querés salir concejal y acoplarte a la lista suponete, decano, y entonces, del gobernador, sí. Entonces haces tu propia lista, no es que vos te acoplas, tu propia lista. Entonces cada uno encabezaba el cargo que disputaba, pero con lista entera. Entonces, ¿qué pasaba en la ciudad de Tucumán? Había 25 acoples para Cano y 40 y algo para Mansur. En las mesas, en los cuartos oscuros, iba a haber 70 boletas. Todas, porque acá en la provincia fueron de color. Entonces vos podés decir, la mía es de rayitas, la tuya es roja y blanca, la tuya... Bueno, claro. Pero en estas eran todas iguales, blanco y negro. Entonces vos sabés lo que son 70 boletas en un cuarto oscuro. Entonces vos suponete... De hecho estaba la imagen en el cuarto oscuro. Vos entrás y decís, mi boleta no... Salís, tu boleta no está. Entonces salís y le decís al presidente de mesa, mi boleta no está. ¿Cómo es el presidente de mesa para buscarte entre 70? Si son todas iguales. Era un fraude cantado, aunque no hubiesen quemado las urnas, estaba todo preparado. Pero yo te quiero decir porque por eso es un fraude que tiene la utilización clientelar como método. ¿Sí? Tienen redes de fiscales a los que les pagan, a la gente a la que le pagan con comida, con artefactos, con plata, con cargos, y eso es el esquema que ellos tienen de elección, que es con el que hay que terminar. ¿Entendés? Hay que terminar con ese sistema, y hay que terminar con sistemas tan terribles como el de Tucumán y algunas otras provincias donde son absolutamente recortados los derechos. Es una democracia para pocos, esa es la verdadera historia. Minutito final. Bueno, aprovechamos una pregunta a tono un poco más personal. Te apreciamos, sos una persona de valores, con convicciones. Te quiero preguntar, estamos cerca de las elecciones, ¿qué reflexión haces como referente política y sobre todo como persona de estos años del kirchnerismo? ¿Qué te dejaron? ¿Con qué te quedás? Yo creo que el kirchnerismo tuvo un inicio con Kirchner con iniciativas importantes, que además estaba acompañado con un viento de cola, con un viento a favor internacional, de precios internacionales, que permitía tener políticas activas en el marco de que era una situación que heredó saliendo del 2001 de la crisis, con una situación difícil. Y bueno, creo que eso tuvo ese inicio. Eso después se fue diluyendo, y ya con el gobierno de Cristina, creo yo, se transformó en una situación de mucho favor, mucho favorecer a los sectores, a los distintos socios políticos, a los distintos socios económicos, a las corporaciones. Es decir, yo soy muy crítica de la ley con cláusulas secretas que votaron para Chevron, de las leyes que le permitieron a la megaminería seguir estando y seguir saqueando y seguir contaminando, a pesar de que la gente trataba de... ¿Por qué? Porque saquean el país, además. Y ellos... Creo que en ese sentido fueron favoreciendo eso y no pensaron en desarrollar una industria nacional independiente con toda la plata que tuvimos, para que ahora pudiéramos enfrentar esta crisis tan terrible que se viene con China, con Brasil, que nos va a golpear duramente. Entonces, pagaron la deuda, por más que dijeron que nos desendeudábamos, y entonces, bueno, ahora faltan los dólares, y creo que tuvieron la oportunidad de tomar medidas radicalizadas con apoyo de la población y no lo hicieron. Ripoll, muchas gracias por venir. No, a ustedes. Gracias. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con el segundo bloque. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Conocemos muy bien lo que necesitas. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. Sí, con vos, porque vos sos la ciudad y la ciudad es parte de vos.
En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. ¿Querés descubrir dónde nace el tango que se escucha en todo el mundo? Del 14 al 27 de agosto, vení a disfrutar Tango Buenos Aires Festival y Mundial. Encontrá toda la programación en buenosaires.gov.ar/festivales. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Segundo bloque de Noticias Urbanas TV, ya estamos con Claudia Neira. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola. Bien. Gracias por venir. Vamos, derecho viejo. Dale, tema ¿Hubo así. fraude en Tucumán, sí o no? A ver, me parece que las cosas son más complejas. A ver. En primer lugar, lo que hay que definir es qué entendemos por fraude. Me parece que lo que hubo en Tucumán es algunas situaciones en las cuales, como cualquier otro sistema electoral, fallan, ¿no? Y esto pasa en todos los sistemas electorales, porque hoy se habla muchísimo de la boleta única, de la boleta única o de la boleta electrónica, están debatiendo en el Congreso, pero si vos te fijás, en Salta hubo reclamos. Hubo voto electrónico. En Santa Fe, Sí. con la boleta única, hubo un desastre. Sí, hasta último momento, Y entonces ahora dicen, no, solucionamos todo de la noche a la mañana, saquemos un cambio de sistema y listo. Y la verdad que no. Lo que pasó en Tucumán es una situación que tiene que ver con un sistema que hay que rever. Uno tiene que ir reviendo los sistemas porque todos los sistemas son falibles y me parece que también eso es parte de ir mejorando nuestro sistema democrático. También es parte de un sistema en una etapa de internas, porque vos fijate que la mayor parte de los problemas que hubo, en palabras de Mansur, tienen que ver con distintos partidos políticos y sobre todo con internas de partidos políticos. Sí. Que eso, bueno, también lo vimos en las PASO en la ciudad y lo vimos en distintos distritos, que cuando hay situaciones de disputa interna hacia adentro de los partidos políticos, en general el voltaje sube, ¿no? Entonces, bueno, hubo situaciones. Acá el voltaje subió mucho, ¿no? Terminó con una represión Acá, fuerte. Bueno, esto es, por eso digo que me parece que hay que separar situaciones. Nosotros tuvimos una serie de situaciones que el sistema institucional, cualquier sistema electoral, desde las instituciones tiene respuestas, ¿no? En primer lugar, vos tenés mesas en las cuales no solo los partidos tienen derecho a poner fiscales, sino que tuvieron fiscales. Sí. Tuvieron mesas de 17 fiscales, de 20 fiscales. Es decir, que están las firmas de 17 fiscales. Las actas, Sí. hay un 81% de las actas que no fueron discutidas, directamente que no tienen discusión y que están avaladas por los fiscales. Tenés algunas situaciones muy graves de quemas de urna, Sí. ínfimas, el 0,03, o sea, no incide en nada, lo cual no quiere decir que esos votos no sean importantes, por supuesto, porque después a uno lo corren diciéndole, pero entonces no te importa la persona, por supuesto, uno No, quiere es un daño defender, gravísimo al sistema, claro, uno obvio. quiere defender cada uno de los votos de cada uno de los ciudadanos. Ahora, en términos de incidencia, no cambia nada, muchachos, esto hay que reconocerlo. Y el sistema tiene respuestas, en los lugares donde hubo quema de urnas, el sistema funcionó, los gendarmes detuvieron gente, en el mismo día se pidió un nuevo llamado a elecciones, en las mesas como sucede en todas las elecciones, porque a ver, yo fiscalizo desde hace años, en todas y recorro, ahora, bueno, por ahí no estoy en una mesa, pero recorro todas las elecciones, hasta en la ciudad de Buenos Aires, que no tiene ningún nivel de conflicto Sí. históricamente, tenés situaciones y tenés respuestas institucionales. Tu fiscal reclama ante el veedor electoral, el veedor judicial que está en el colegio. Si luego hay divergencias entre las actas, que esta es otra cuestión, entre las actas provisorias y las que mandaron, que fueron al correo y las que tenés por tu fiscal, ¿qué haces? Para eso está el recuento definitivo. Entonces, en el recuento definitivo vos vas con tu acta y decís, mi fiscal me dio estos datos y ustedes tienen estos datos, pido que se abra la urna, se abre la urna. Cuando hay cuestiones ilógicas en las actas, porque por ahí no hay ningún voto de tu partido y la media dice, también abrís el acta. Y para eso está el escrutinio definitivo y esto se hace siempre. Entonces, la verdad que lo que está pasando acá es que tenemos una oposición de un nivel de irresponsabilidad inédito, donde vos hoy justo estábamos analizando, decíamos, vos fíjate, nosotros tuvimos
la implementación de la boleta electrónica en la Ciudad de Buenos Aires, que se hizo bastante discutida, con polémica, mucha polémica. En las PASO no, recién en las generales. En las PASO se suspendió, incluso algunos sectores de Cambiemos fueron los que presentaron amparos y presentaron oposición, Lustó, ¿no? por ejemplo. Roy Cortina, ¿te acordás? Roy estaba Roy Cortina indignado, Lustó indignado. El Frente para la Victoria, ¿qué hizo? Se puso a trabajar. Nosotros participamos activamente de las capacitaciones, desde las instituciones en las que estamos, Comisión de Descentralización y Participación, la diputada Muñoz puso todo a disposición. Nosotros en los barrios, desde la política, hicimos cursos para nuestros fiscales, capacitamos a los ciudadanos, colaboramos, pusimos el hombro para que el sistema funcione, no pusimos palos en la rueda. Y el primer momento donde la máquina falló y se trabó, que pasó en algunos casos, no salimos a decir el sistema colapsó, están haciendo... Usted me quiere decir que la oposición son llorones. Yo estoy diciendo que tiene que ver con las actitudes con las que uno se planta en la política en nuestro país, ¿no? Entonces dice, bueno, la noche anterior, a los días anteriores a las elecciones, hubo hasta un allanamiento en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Vos recordás? Sí. ¿Qué hizo el Frente para la Victoria? ¿Salió a subirse a eso y a decir, el PRO está planteando un fraude? No, dijimos la verdad que es un hecho que no tiene esa trascendencia. Y nosotros apostamos con responsabilidad que el sistema, y fue bueno el sistema, y no está mal que nosotros, como oposición, que perdemos en la Ciudad de Buenos Aires, porque no ganamos, reconozcamos el triunfo del PRO y digamos... La verdad que el sistema funcionó bien, con algunos problemas, pero funcionó muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros le pedimos a la oposición. Que recapacite. Si todos fueron electos por este sistema electoral, todos. ¿Y tienen legitimidad o no tienen legitimidad? Sí que la tienen. Y cuando ganaron en el 2009, Néstor Kirchner por 2 puntos reconoció la derrota, no la discutió, no la embarró. Fue reconocer la derrota. Coincidís con Cristina que dijo, bueno, si el día que nosotros perdemos nosotros lo reconocemos, pero si un día ganamos, reconózcanlo. Massa no ganó la provincia de Buenos Aires, no hace tanto tiempo, hace 2 años. 2013. Y ahí no le parecía que el sistema era escandaloso, ahí le parecía excelente. Y acá como van perdiendo, salen y quieren poner en crisis todo. Y a ver, yo creo que hay que debatir nuestro sistema electoral, porque los sistemas van cambiando con el tiempo y van evolucionando, y hay nuevas herramientas. Ahora, ¿vos te parece que se puede sacar una reforma a 1 mes y medio de una elección, a los ponchazos como locos? No, eso va destinado al fracaso. Hay que hacer las cosas con responsabilidad, bien, y cuando uno las hace, todos, entre todos, bancarlas. Cristian. Bien. A ver, estás con unas charlas que son sobre el desarrollo de la Argentina, ¿no? Y lo entiendo muy en sintonía con el discurso del candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Digo, estás como alineada de alguna manera con el discurso que plantea Daniel Scioli. El Frente para la Victoria está absolutamente alineado con un proyecto de país que es el que estuvo estos 12 años transformando el país y que va a continuar transformando Daniel Scioli. Y en ese sentido lo que nosotros planteamos es que en este proyecto de país obviamente se abre una etapa nueva de un mismo proyecto, donde seguramente nosotros tenemos que pensar cómo hacer para que la Argentina no solo se siga transformando, sino además para ir evolucionando. Y una de las cuestiones que nosotros creemos que después de 12 años estamos en condiciones de hacer es porque por ahí en los primeros años donde todo era hecatombe y había que, como dice Cristina, ¿no?, reconstruir la casa, había menos tiempo para esto, para debatir ideas. Bueno, este es un momento donde un proyecto que ha tenido 12 años de desarrollo, nosotros sentimos la necesidad de poder empezar o continuar debatiendo y redebatiendo este proyecto de país y al mismo tiempo construyendo una masa crítica de pensamiento que sea el que sostenga el proyecto en el tiempo, el proyecto de país en el tiempo. Nosotros necesitamos un proyecto de país que se sostenga con pensamiento. Y el pensamiento lleva años construirlo, el pensamiento crítico en un proyecto político. Y ese es un aporte que queremos hacer. Sí, hablando de debatir, hay en marcha la organización de 2 grandes debates, el de Argentina Debate y el de TN, un canal de televisión. ¿A Scioli le suma o le resta ir a un debate televisivo?
Mira, yo creo que a Scioli siempre le suma debatir porque la verdad es que tiene experiencia, por un lado porque tiene el proyecto, tiene las ideas, pero al mismo tiempo tiene la experiencia de la gestión, tiene el conocimiento del país, que no lo tienen los otros candidatos, claramente. Yo pregunto básicamente porque a Scioli siempre se le critica que no responde las preguntas, que se va por la tangente. Claro, la patea afuera. Que la patea afuera, exactamente. Mira, yo creo que Scioli tiene un estilo de comunicarse que es un estilo muy abierto a las otras opiniones, al diálogo, además es un estilo, son formas de comunicarse, que cada uno tiene la propia, ni mejor ni peor. Ahora, lo que yo creo es que Scioli tiene muchos años de gestión, muchos años de caminar el país, muchos cargos con responsabilidades institucionales, y eso te da un conocimiento en un debate que es absolutamente diferencial. Ahora, nosotros, uno es jefe de gobierno, Macri, y el otro ha sido jefe de gabinete de la Nación. Pero sacarlo a Macri de la ciudad de Buenos Aires y hacerlo caminar una provincia del norte, y yo no sé cuánto conoce de la realidad. Yo no le niego a Mauricio Macri que pueda conocer la realidad o que pueda conocer la gestión de la ciudad de Buenos Aires, pero conoce como conoce Scioli después de tantos años de caminar el país, la realidad política o los problemas o las discusiones que pueden existir en San Juan, en Mendoza, en cualquier provincia argentina. No, me parece que no. Ahora, la verdad es que hoy también se está dando un escenario político donde yo creo que los que están quebrando la posibilidad de un debate de ideas es la oposición. Digo, no estoy hablando del debate que sos, digo, del debate de ideas, porque ayer yo decía, ayer hubo dos fotos. Hubo una foto que fue esta oposición desencajada, denunciando no vale, voy perdiendo, ¿no? Como hacen los chicos cuando van perdiendo y tiran la pelota y dicen no vale. Y un escenario totalmente distinto. Yo estuve en el acto de la Bolsa de Comercio con una presidenta saliente en un país normal, dialogando y debatiendo y contraponiendo ideas con el presidente de la Bolsa, marcando disensos y marcando acuerdos y pudiendo debatir con respeto, con un montón de empresarios. Yo estaba rodeada de empresarios que algunos criticaban y otros avalaban. Eso es un país normal. ¿Y qué les quieren plantear hoy, después de tanto hablar de un país normal, de tanto hablar de república, un país anormal? Esta oposición irresponsable que patea el tablero porque sienten que pierden, ¿no? Neira, muchas gracias por venir, Se nos acabó el tiempo. Hoy voló esto. Iba a preguntar por el helismo, ¿no? Desapareció. Si va a ser peronismo, kirchnerismo, ¿será sciolismo lo próximo? Veremos, ¿Será kirchnerismo con un poquito de sciolismo? Puede ser. Peronismo es todo, decía el peronismo. Ahí está. Bueno, como siempre, acordate, Norman, que lo que no se dice no es seguir. Más en campaña. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Que tengan una gran semana.